Bienvenidos, bienvenidas al Tarot de Eva García, un espacio donde la energía, el tarot y sobre todo las manifestaciones se unen para darte esa claridad y esas respuestas que tú tanto necesitas. Yo soy tu amiga, tu guía, tarotista y medium y sobre todo tu guía espiritual, donde te acompaño en el transcurso de todo aquello en lo que tú necesites. Hoy te voy a pedir un poquito de tranquilidad, que te sientes, porque vamos a hablar qué es lo que pasa cuando una persona, porque a veces me habéis dicho, Eva, me da miedo que depende de lo que me digas, ostras, el tarot me da miedo de lo que me diga, a ver si va a surgir una muerte, va a salir un cierre de caminos donde a mí me vayan a ir mal las cosas, ¿eh? Y ciertamente hay muchas veces que esto sí, que ha pasado, que ha habido personas, han habido clientes que me habéis hecho estas preguntas y hace poquito una persona me dijo, Eva, quiero que hables en algún podcast de esto, de esta visión tuya, ¿qué piensas, no? Cuando hay, pues, en el tarot que puede manifestarse, pues, alguna muerte, alguna situación de cambios bruscos, ¿vale? Esto no es malo, no es malo, ¿vale? Y es como que el miedo, ¿vale? El miedo del tarot, y es cierto que estáis en vuestro derecho, ¿no? Cuando realmente el tarot a veces te da esas malas respuestas, ¿no? Difíciles, complicadas. Alguien va a fallecer, algo que va a ocurrir muy heavy, en fin, algo que a ti esto te preocupa. ¿Esto ocurre? Sí, es cierto que ocurre y ocurre con ciertas cartas que puedan salir en la tirada, ¿no? Y sobre todo con ciertos mazos que nos dan esas respuestas y esas situaciones, porque no todos los mazos se pueden utilizar, por lo menos en mi caso, ¿eh? Yo te hablo como yo trabajo, ¿vale? Yo trabajo con mazos de salud, con mazos más generales, ¿vale? Entonces, aquí sí que podemos saber y podemos ver, ¿no? Entonces, sí que es cierto que es normal que cuando tú empiezas a leer tarot, hay tarot que a veces te dan un cierto rechazo. No pasa nada, no pasa nada. Entonces, tienes que tranquilizarte, sí, stop, y decir, bueno, a ver, ¿por qué? ¿Por qué me ocurre? ¿Y cómo puedo reconectar desde el amor, desde la intuición con ese tarot? ¿Vale? No es que el tarot sea malo, ¿eh? No, quítatelo. Quizás esa conexión que tienes con ese mazo te dan una información que luego al final ocurre. Y esto aquí, ojo, cuidado, a ti te dé miedo, ¿no? Entonces, claro, a veces nos dan informaciones, ¿eh? El por qué yo a veces hago una tirada general, pues yo qué sé, a mi amigo y luego resulta que, ostras, que acierte, entre comillas, en cositas que no nos gustan, ¿eh? En noticias que podemos dar. Entonces, ¿por qué te puede dar miedo? Sí, es cierto que nos puede dar, pero depende de tu energía, de cómo tú estés, y a veces nuestro espíritu nos muestra aquello que no queremos ver, ¿vale? Mira, el tarot, evidentemente, bueno, puede darte miedo, sí, como ya hemos dicho, pero cuando una carta te impacta y cuando tú recibes esa respuesta que no sabes cómo dirigirla, tu intuición a veces hace como que no sabe cómo gestionar esa noticia. Y esto no es malo, es simplemente que tienes que mirarlo con más cariño, con más amor. Esa carta, estás recibiendo ese mensaje que te está diciendo, vamos a ponerle conciencia, ¿vale? Y vamos a salir hacia adelante. Entonces, tienes dos opciones. O trabajas con ese mazo y lo honras y lo bendices, o bien coges y lo guardas. Entonces, te voy a mandar tips. Si tú quieres realmente trabajar con ese mazo que te da esas intuiciones a veces tan fuertes, ¿vale? Pásale inciensos, agua bendita incluso, ¿vale? Para sacarle lo negativo, ¿vale? Porque recuerda, el tarot es incluso un espejo, ¿vale? Entonces, si realmente es con el mazo entero, ¿vale? Que no es solamente una carta,
que es demasiado directo, que es un poco que te dan malas vibras, que pensaste que igual te encantaba ese tarot que tú te has comprado, pero resulta que de repente, ostras, Dios mío, no puedo, Eva, no puedo con él. Vale, no sufras. O lo trabajas o lo guardas. Pero si trabajas con él, trabaja con suavidad, acéptalo, purifícalo, ¿vale? Oraciones, agua bendita, pásale palos santos, salvia, también súper importante, ¿vale? Conecta con esa imagen de este mazo, no lo utilices para otras personas, sino que primero tienes que hacértelo tuyo. Quizás ese tarot, cuidado, no lo has limpiado, ¿vale? Ya ha cogido incluso energías de otras personas, ¿vale? Entonces, claro, espera, déjame un momentito que voy a beber un poquito de agua. Ahora, ya estoy aquí. Entonces, ¿qué pasa? Ese mazo, si lo ha tocado otra persona, ¿vale? Pues yo qué sé, se lo has dejado a esa vecina, a ese amigo, lo has tocado, ha pasado esa energía que a ti realmente... Ay, perdona, porque me he puesto la alarma y ya se me ha pasado. Entonces, pero bueno, seguimos con esto de la conexión del mazo. Entonces, mientras que tú no sepas conectar con ese mazo, ¿vale? No lo utilices para otras personas, porque, escucha, esto nos pasa a todas, ¿vale? Yo tengo mazos que los tengo ahí guardados y a veces ni los utilizo, ¿vale? Y de repente, cuando me doy cuenta, un día resulta que lo cojo y, oye, me va de coña, ¿vale? Pero yo siempre utilizo el mismo, siempre utilizo el mismo, para mí, pero evidentemente que yo no utilizo el mismo mazo, por ejemplo, para las lecturas de amor o para las lecturas del embarazo o para lecturas de salud, ¿vale? Cada mazo que yo tengo es diferente, aunque sí que es verdad que en redes sociales siempre saco el mismo mazo o bien el oráculo, pero para mi vida personal, privada, e incluso para las personas que me hacéis videollamadas y conectáis conmigo en videollamada, vosotros podréis ver que yo a veces en una misma tirada utilizo 3 mazos distintos, porque depende de la pregunta, utilizaré uno o utilizaré otro, ¿vale? Entonces, a veces, ¿vale? El mazo que más te incomoda es el que más te va a enseñar, corazón mío. Pero si no vibras, no fuerces, confía en tu cuerpo, confía en tu energía y cómo puedes perder el miedo. Lo importante es, tienes que reprogramarte, ¿vale? El tarot no sentencia ni condena a nadie, ¿vale? A nadie. No es un castigo, no es una sentencia, no es una condena el tarot. El tarot te guía a obertura, a obertura a tu destino, espejo de tu situación. Entonces es súper importante que esto lo entiendas, por favor. Tips súper prácticos para perderle el miedo al tarot. Haz lecturas pequeñitas, ¿vale? Pregunta, ¿qué energía me acompaña hoy? Y saca esa carta, ¿vale? Y tú me dirás, ostras, mira, ¿sabes qué, Eva? Me sale la estrella. Ostras, la estrella tú sabes que es una carta de luz, de avance, de abrimiento de camino, de una energía muy pispireta que tienes. Energía de la muerte, no pasa nada. Cambios, sí, que a veces pueden ser dolorosos. Bueno, ¿pero y qué? Esto no es malo. Es súper importante que lo tengas claro. Si tú no estás dispuesta a integrar las respuestas, entonces no preguntes. Déjalo quieto el mazo. Déjalo. Porque es así. El tarot no te va a dar la pregunta que tú, o la respuesta que tú quieres, ¿vale? Te sale la muerte con la justicia, ¿vale? Ostras, voy a tener un cambio a nivel social. Bueno, ¿y qué? Pero, escúchame, si tú no estás dispuesta a saber por dónde viene ese cambio, no preguntes más, quédate quietecita. ¿Me entiendes? Quédate quietecita, ¿vale? Entonces, si tú no quieres saber la verdad en un tarot, entonces no preguntes si no estás preparada, corazón mío, porque ya no es problema del tarot, no es miedo, no le cojas asco. ¿Para qué? ¿Qué necesidad hay? ¿Me entiendes? Está claro, le preguntamos al tarot porque sí, pero la vida nos la muestra el tarot, pero también nos muestra nuestra sabiduría, nos muestra
cómo tenemos que encarar nuestra energía, ¿sabes? Entonces, evidentemente que tú al tarot le puedes preguntar 20.000 veces la misma cosa, pero cuidado, cuidado, no al mismo día. Sé que este podcast te va a causar un poquito como diciendo, uff, ¿cómo está Eva? Pero no, corazones, os lo digo desde el corazón, os lo digo desde el alma. Así que pierde el miedo. Si un mazo te remueve, una carta te remueve, es una invitación a que tú crezcas con tu conciencia. El tarot es tu espejo energético. Así que hay que salir, ¿vale? Tienes que salir. Quédate con estas palabras. Gracias por compartir. Gracias por este espacio que has tenido conmigo. Comparte con tu grupito y si quieres profundizar un poquito más conmigo, ya sabes por dónde encontrarme. Siempre, siempre, siempre me puedes encontrar en el número del teléfono que, como bien sabes, al 644-305-678, donde yo siempre te voy a responder. Por favor, asegúrate de que sea yo con quien conectas, pide videollamada si es necesario. Y como siempre, un abrazo bien fuerte. Somos oro, somos miel, somos abundancia.